Así que hoy día vamos a ver tres preguntas enfocadas en el examen. Las tres preguntas son de exámenes de semestres anteriores. Y el lunes, Gabriel va a hacer otra auxiliar con tres preguntas más de examen. Eh, este está un poquito más enfocado en ejercicios de algoritmos aproximados, que es lo último que se ve en el curso y que, si no me equivoco, no entró en el C3, así que fijo va a estar en el examen. Eh, Así que vamos a hacer dos preguntas de algoritmos aproximados y entre medio vamos a hacer una pregunta que combina dos materias distintas de controles anteriores. En este caso combina memoria externa con análisis amortizado, las materias del C1 y del C2 respectivamente. Así que vamos a hacer esos tres ejercicios. Partamos el tiro entonces con la P1, que dice, dado un grafo G, que tiene vértices B y aristas E, un conjunto independiente es un subconjunto de aristas E', subconjunto D, donde ninguna comparte nodos con otra. Es decir, los dos, por el tamaño de E' nodos de las aristas, son distintos. Se desea encontrar una dos aproximación al problema de hallar el mayor conjunto independiente de G. Un conjunto independiente X es maximal si no está estrictamente contenido en otro conjunto independiente Y. Se pide entonces, en primer lugar, de un algoritmo que encuentre un conjunto independiente maximal cualquiera y demuestre que lo que retorna su algoritmo efectivamente es maximal. Ok, entonces, ¿qué tenemos? Voy a poner aquí un grafo de ejemplo. Bien. Digamos que ese es mi grafo, ¿ok? Entonces, primero, ¿qué significa que un conjunto sea independiente? Bueno, como dice el enunciado, tiene que ser un subconjunto de las aristas donde ninguna comparte nodos con otra. Entonces, por ejemplo, si yo escojo esta arista de acá, ese sería un subconjunto independiente, porque solo hay una arista y obviamente no va a compartir nodos con ninguna otra arista. Si yo escogiese estas dos aristas, también es un subconjunto independiente, porque los cuatro nodos que tenemos son distintos para todas las aristas. ¿Ya? Ahora, si yo escogiese esta arista de acá, eso ya no sería un subconjunto independiente porque tenemos dos aristas que comparten un nodo. ¿Ok? Entonces, eso es un subconjunto independiente y en particular lo que nosotros queremos encontrar es un subconjunto independiente maximal. Aquí lo definen como que no está estrictamente contenido en otro conjunto independiente. Nosotros podemos pensar esa definición como que es un conjunto independiente al cual no le podemos agregar otra arista. Porque si le pudiésemos agregar otra arista, significa que estaría estrictamente contenido en ese conjunto más grande con la arista extra. Entonces, este conjunto no es maximal, porque yo le puedo agregar otra arista y sigue siendo independiente. En particular, por ejemplo, le podría agregar esta arista que no comparte nodos con ninguna de las otras. ¿Y este conjunto es maximal? Todavía no, porque yo puedo agregarle otra arista más. Podría agregar esta arista de acá, que no comparte nodos con ninguna de las otras tres aristas. Y ahora, este conjunto sí es maximal, porque yo no puedo agregar otra arista sin que hayan nodos compartidos. Si yo intento agregar esta arista, comparte un nodo acá. Si intento agregar esta arista, también comparte un nodo. Y si yo intento, bueno, ya no me quedan, cualquiera de estas aristas va a compartir los dos nodos con otras aristas. Entonces, este conjunto sí es un conjunto independiente y sí es un conjunto maximal. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros queremos saber es encontrar una manera de encontrar cualquier conjunto independiente maximal, sea el que sea, no nos interesa que sea de cierto tamaño, nada. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, podemos hacer un poco lo que yo ya estuve haciendo cuando les estaba mostrando ese ejemplo, que era, básicamente, escogía una arista al azar y después quitaba todas las aristas que tuvieran nodos en común con la arista que agregué. Y después podía agregar otra arista al azar y quitar todos los aristas que tuvieran nodos en común. Y así hasta que me quede sin aristas que agregar. Entonces, por ejemplo, bueno, no sé por qué borré el dibujo, lo voy a hacer aquí al lado, ¿no?
Entonces, ese es el grafo de ejemplo. Y la manera en la que nosotros vamos a hacer esto es... eh, vamos a tener un conjunto de aristas candidatas. Son las aristas que podemos agregar a nuestro conjunto, a nuestro subconjunto y que sea independiente. Entonces, inicialmente va a ser esto, va a ser E completo. Porque si es que nosotros no tenemos ninguna arista en nuestro subconjunto independiente, podemos agregar la arista que queramos y va a seguir siendo independiente. Entonces, vamos a tener un conjunto de aristas candidatas. Inicialmente van a ser todas las aristas. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a agregar cualquier candidato a E'. E' va a ser nuestro subconjunto eh, independiente, nuestro conjunto independiente. ¿Ok? Entonces, vamos a agregar cualquier candidato a E'. Por ejemplo, yo voy a agregar esa arista de ahí, por decir uno. ¿Vale? Esa arista la voy a agregar al conjunto independiente. Voy a hacer el tico un poco más grande para que se vea bien en la grabación. Ya. Entonces, agrego esa arista. Y ahora elimino de los candidatos las aristas. Bueno, voy a llamarle a este candidato, lo voy a decir U. Y ahora elimino de los candidatos las aristas que compartan nodos con U. Mentira, U es el nombre que uno ocupa para un nodo normal. Voy a cambiar el nombre. Esto es una arista que está compuesta por dos nodos, U, B. En este caso podríamos decir que este es U y este es B. Y entonces elimino de los candidatos las aristas que tocan U o B. Entonces, en este caso, esta arista de acá toca uno de los nodos de la arista que yo agregué. Así que si yo no puedo agregar esta arista y que el conjunto se mantenga independiente. Si agrego esta arista, el conjunto deja de ser independiente. Entonces, la elimino de los candidatos. Y lo mismo con esta arista de acá, porque comparte un nodo también con la arista que acabo de agregar. Entonces también la voy a eliminar de los candidatos. ¿Ok? Y ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, simplemente voy a repetir este proceso, agregando aristas entre las que puedo agregar y quitando todas las aristas que comparten nodos con la que recién agregué, hasta que no me queden más aristas para agregar. Porque cuando no me queden más aristas para agregar, significa que voy a tener un conjunto independiente y que va a ser maximal. Porque cualquiera de las otras aristas que existen en el grafo, si las agrego, deja de ser maximal. ¿Ya? Entonces es el conjunto independiente más grande en el sentido de que no hay ningún otro conjunto independiente que lo contenga completamente. No es que yo pueda agregar una arista más y que el conjunto siga siendo independiente. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí voy a decir esto, vamos a repetir hasta quedarnos sin candidatos. Entonces, en este caso, ¿qué podríamos hacer? Bueno, ahora cualquiera de las aristas que... Ah, aquí se me olvidó marcar una arista como que no puede ser, porque esta arista de acá, por ejemplo, también comparte un nodo con la arista que agregué, así que esa tampoco puede. Se elimina de los candidatos. Y ahora, yo hice estos dos pasos y voy a repetir hasta quedarme sin candidato. Entonces, voy a agregar cualquier otro de los candidatos que me quedan. Por ejemplo, está acá. Voy a
agregar. Y ahora que agregué esa arista, tengo que quitar todas las aristas que comparten algún nodo con la que acabo de agregar. Entonces, este nodo de aquí comparte esta arista y esta arista. Y este nodo de acá comparte esta arista y esta arista. Y parece que ahí me quedé sin más aristas que agregar. Puse solamente dos aristas, pero si agregase cualquier otra, el conjunto ya dejaría de ser independiente, porque habrían sí o sí dos aristas que comparten un nodo. Entonces, en este momento yo ya dejo, porque creé un conjunto independiente, y el conjunto independiente es maximal. Si yo agrego cualquier otra arista, el conjunto deja de ser independiente. ¿Ok? Entonces, así es como vamos a crear un conjunto independiente maximal cualquiera. Puede ser de tamaño muy grande, o en este caso, como ocurre aquí, puede ser de tamaño muy pequeño, solamente dos aristas. Pero lo importante es que es un conjunto independiente y que es maximal. ¿Vale? Eso. Entonces, vamos ahora con la parte B. ¿Qué dice? Demuestre que si E' y E2' son dos conjuntos independientes maximales, entonces la cantidad de nodos que tiene E', o sea, la cantidad de aristas que tiene E', perdón, va a ser mayor o igual a la cantidad de aristas que tiene E2' partido en 2. Queremos demostrar esto de aquí, que se cumple para cualquier par de conjuntos independientes maximales. Eso es importante. Entonces, si nosotros queremos demostrar que esto se cumple para cualquier conjunto, para cualquier par de conjuntos, algo que nosotros podemos hacer para demostrarlo es asumir que no se cumple y ver qué pasa. ¿Ya? Porque si asumimos que no se cumple y llegamos a algo incorrecto, equivocado, entonces claramente tiene que cumplirse la condición. Entonces, vamos a decir, vamos a suponer que esto no es verdad, o sea que existe algún par de conjuntos independientes que no cumplen la condición. O sea, que existe E' y E2' al que el tamaño, la cantidad de aristas que tiene E' sea menos que la mitad de la cantidad de aristas que tiene E2'. ¿Ok? Si quisiésemos escribirlo, o sea, si quisiésemos visualizar esto, voy a hacer un grafo muy parecido al que está ahí arriba, pero no igual. Sé que estoy repitiendo siempre el mismo grafo, pero es el único que se me ocurrió para el ejemplo, así que nos quedamos con esto, ¿no? Ya, consulta. Dime. Esos son dos conjuntos maximales distintos, pero del mismo grafo. Sí, del mismo grafo. Sí, aquí estamos trabajando con un grafo que no sabemos cuál es, pero es el mismo grafo para los dos conjuntos. Gracias. Ya. Le voy a agregar al grafo que teníamos allá arriba una arista extra. Entonces, aquí tengo el mismo grafo. Ya. Y voy a hacer dos conjuntos independientes que, según lo que yo originalmente creo, son maximales. Después vamos a demostrar que uno no va a ser maximal. Pero lo importante es que nosotros vamos a suponer que existen estos dos conjuntos y que uno tiene menos de la mitad de aristas que el otro. ¿Ok? Entonces, en este lado voy a agregar esta arista, esta arista, esa, esa, y esa. Entonces el tamaño de E2' va a ser igual a 5. Tenemos 5 aristas en este conjunto que es independiente y es máximo. Y ahora yo aquí voy a agregar esta arista y esta. Este conjunto que es independiente y que sé que no es maximal, pero supongamos que sí lo es, ¿ya? A efectos del argumento. Entonces, si nosotros tuviésemos
dos conjuntos, E' y E2', tal que el tamaño de la cantidad de aristas en uno fuese menos que la mitad de las aristas del otro, ¿qué ocurre? Bueno, nosotros sabemos que... no, partamos con otra cosa. Vamos a definir acá la cantidad, vamos a definir los nodos que tocan eh, las aristas de E', ¿ok? Voy a llamar a esto B'. Voy a llamar a esto B'. B' son todos los nodos que están involucrados en aristas de E'. Entonces, en este caso, ¿cuáles serían los nodos de B'? Serían estos dos nodos que están involucrados en esta arista y estos dos nodos que están involucrados en la otra arista. ¿Ya? Si nosotros quisiésemos hacer B2' para este grafo, tendría este nodo, este nodo, este nodo, este nodo, este nodo, este nodo. Tendríamos todos los nodos, básicamente. ¿Ya? Pero concentrémonos en B', que son los nodos que están involucrados en las aristas de E'. ¿Ok? En este caso, como tengo dos aristas en E', y la gracia de que el conjunto sea independiente es que las aristas no comparten nodos, cada arista va a traer exactamente dos nodos nuevos al conjunto. Si es que acá yo tengo dos aristas, van a haber cuatro nodos, porque no comparten nodos entre sí las aristas, porque es la definición del conjunto independiente. Entonces, siempre que yo tenga E', el tamaño de E' aristas, voy a tener el doble de nodos en B', porque cada arista trae dos nodos nuevos y como es independiente, esos nodos siempre van a ser distintos a los que estaban antes. ¿Ya? Entonces, si nosotros definimos B' como todos los nodos que están involucrados en las aristas de este conjunto independiente, vamos a tener que la cantidad de aristas que hay en B' va a ser el doble de la cantidad de nodos, perdón, de la cantidad de nodos que hay en B' va a ser el doble que la cantidad de aristas que hay en E'. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Pasa que nosotros tenemos esta definición y además tenemos la definición de acá arriba, que ¿qué nos dice? Nos dice que si yo paso este 2 multiplicando, nos queda que 2 por E' es menor que 2'. O sea, la cantidad de aristas que hay en E2' es más del doble de la cantidad de aristas que hay en E'. ¿Vale? Y si yo junto esto de aquí con esto de acá, bueno, tengo que B' es igual a algo, y ese mismo algo es menor que la cantidad de aristas que hay en E2'. Entonces acá yo puedo concluir que la cantidad de nodos que hay en B' va a ser menor a la cantidad de aristas que hay en E2'. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Significa que yo tengo más aristas en este lado que nodos que tocan a las aristas de este otro lado. ¿Ok? Justamente porque acá la cantidad de aristas es más del doble que la cantidad de aristas que tengo en el otro lado. ¿Ok? Entonces, si existen E' y E2' que cumplan esta condición, sí o sí se va a cumplir esto de acá. ¿Ya? Entonces yo voy a tener menos nodos aquí que tocan las aristas que aristas a este lado. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, se me acabó el espacio. Voy a escribir aquí el otro. Ya. Entonces, si B' es menor que 2',
si B' es menor que E2', necesariamente va a haber alguna arista en E2' en la que no participan nodos de B'. Porque incluso si yo asignara a cada nodo de B', lo asociara con una arista de E2', como este número es mayor que el otro, va a quedar aquí alguna arista libre. ¿Ok? Veámoslo en el ejemplo. Aquí yo tengo 4 nodos y acá yo tengo 5 aristas. ¿Ya? Este nodo participa en una arista, ¿verdad? Este nodo participa en una arista. Este nodo de aquí también participa en una arista. Y este nodo de acá también participa en una arista al otro lado. Entonces, todos los nodos que están involucrados en aristas aquí, incluso si es que todos ellos están involucrados también en alguna arista del otro lado, como tengo más aristas acá que nodos allá, siempre me va a sobrar una arista. Va a haber una arista de este lado que no está asociada a ningún nodo del otro lado. ¿Ok? Justamente porque se cumple esta condición de acá, de que la cantidad de nodos que están involucrados en aristas en este lado es menor que la cantidad de aristas en total acá. Entonces, como se cumple eso, va a haber una arista, por lo menos, una arista de E2' en la que no participan nodos de P'. ¿Y qué significa eso? Significa que yo puedo agregar esta arista a este conjunto y ninguno de los nodos que participan en esa arista participa en alguna otra arista de acá, entonces el conjunto sigue siendo independiente. Justamente porque no hay ningún nodo de B' que esté involucrado en la arista que estoy agregando. ¿Ok? Entonces, puedo agregar esa arista a prima y sigue siendo independiente. Y si es que yo tengo un conjunto independiente que se supone que es maximal, pero yo le agrego otra arista y sigue siendo independiente, eso significa que no era maximal, porque maximal por definición es que yo no le puedo agregar otra arista y que siga siendo independiente. Entonces, si le puedo agregar una arista a E' y este sigue siendo independiente, entonces lo que tenemos es que al final E' no es maximal. Y como E' no es maximal, significa que esto no puede ocurrir. Si es que tuviésemos dos conjuntos independientes y ambos fuesen maximales y se cumpliese esto de acá, la única conclusión posible es que uno de los dos conjuntos no era maximal. Entonces, yo no puedo tener dos conjuntos que sean maximales y que cumplan esta condición. ¿Ya? Entonces, aquí se podría decir que llegamos a una especie de contradicción y por lo tanto se tiene que cumplir que eh, esto de acá no puede ser verdad, entonces se tiene que cumplir que siempre la cantidad de aristas que hay en E' va a ser mayor o igual a la cantidad de aristas que hay en E2' dividido en 2. Eso siempre se va a cumplir. ¿Ok? Eso, dime. Con el grupo porque al principio asumimos que los dos eran independientes maximales, Sí, pero el primer dibujo no era independiente maximal. no, porque es imposible hacer esto. Yo no puedo hacer dos conjuntos que en verdad sean independientes maximales y que cumplan esta condición. Eso es justamente lo que estamos demostrando. Entonces, lo que yo quería decir era que si es que suponiésemos que los dos fuesen maximales, podíamos demostrar que uno en verdad no lo era. ¿Ya? Entonces, claro, tú me dices correctamente que este no es maximal, pero si pudiese hacer uno que en verdad fuese maximal, entonces esto sí sería posible. Por eso uno de los dos en verdad no era maximal y la idea era demostrar cómo esto sí o sí nos va a llevar a encontrar cuál es la arista que uno puede agregar acá y que siga siendo independiente, entonces así demostrando que este no puede, o sea, que este conjunto no es máximo. Eso. ¿Ya? Uno también, la demostración como real no tiene este dibujito,
basta con poner la matemática y ahí como, si es que uno ve la pauta que hace el profe como para el control de este semestre, es solo este texto. Pero siento que se entiende un poco más si es que uno intenta hacerlo como gráficamente, intentar encontrar dos conjuntos independientes maximales que cumplan esta condición, como la condición contraria, y darse cuenta por qué no pueden cumplir la condición. Porque sí o sí vas a tener una arista en este lado que no tiene ningún nodo asociado de este otro lado, entonces la vas a poder agregar. Eso. Consulta. Allá dice como si B' fuera menor que 2', Sí, ¿podría pasar si es que los dos son más? no, porque si es que ocurre eso, o sea, si es que llega a ocurrir esto, automáticamente podemos agregar un nodo, o sea, una arista de este lado, la podemos agregar al otro lado y sigue siendo independiente. Entonces uno de los dos no va a ser maximal. Ah, porque si nosotros, por ejemplo, hubiésemos agregado ese de abajo, hubiesen sido 6 vértices ¿Cómo así? asociados. Ah, sí, si hubiésemos agregado este nodo, ahí hubiesen sido 6 vértices acá. Ah, y eso eran 5. Sí, Ya. eso. Mira, sí. Que claro, definen un poco raro el maximal en el enunciado, porque te dicen que no es subconjunto de ningún otro conjunto independiente. ¿Ya? Entonces tú podéis pensarlo como si yo tuviese, eh, este fuese un conjunto independiente. ¿Ya? Hay algunos conjuntos independientes que van a compartir algunas aristas con este, pero no todas. ¿Ya? Lo que te están diciendo que algo sea maximal, o bueno, mejor que algo no es maximal, es que sea una cosa así. O sea, yo tengo el mismo conjunto, los mismos elementos de acá y además le agrego algo nuevo. Eso es que sea subconjunto, ¿verdad? Entonces, si es que tú tienes un conjunto independiente, pero tú le puedes agregar otra cosa, manteniendo todo lo otro igual, le agregas una arista más y sigue siendo independiente, entonces ese subconjunto original, o sea, ese conjunto original era un subconjunto del más grande, porque subconjunto es que tenéis los mismos elementos, pero menos al final. Entonces, si es que puedes hacer eso, este no es maximal, porque puedes agregarle una arista y sigue siendo independiente. Entonces, lo que nosotros demostramos aquí es que a este primer conjunto independiente yo le puedo agregar una arista y sigue siendo independiente. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos como el E', pero yo demostré que aquí puedo tener como E' más un nodo. ¿Ya? Entonces, E' más un nodo es como un hiperconjunto de el E' original. Entonces, en ese caso, E' no es independiente. ¿Ya? O sea, no es maximal, perdón. No es maximal porque es un subconjunto de otro conjunto independiente. Yo le puedo agregar una arista y sigue siendo independiente. Dejemos un segundo de lado los algoritmos aproximados y vamos con la pregunta 2. Es de memoria externa y análisis amortista. Ah, no, me falta la parte C. Ay, pensé que estábamos a la obra por fin. Ya, bueno, da lo mismo. Vamos, vamos. ¿Qué se puede? Esto es cortito. Parte C. Dice, ¿qué dice? Con ello, de una 2 aproximación para el problema. Ok, entonces, ya. Entonces, con la parte A, nosotros vamos a poder generar un conjunto independiente maximal cualquiera.
Digamos que es E', ¿ok? Y con la parte B, vamos a decir que la cantidad de aristas que tiene E' siempre va a ser mayor o igual a la cantidad de aristas que tiene E2' partido en 2 para cualquier E2'. Para todo E2' independiente maximal. ¿Ya? Y esto en particular, eso se va a cumplir para el mayor conjunto independiente. Que obviamente, si es que es el mayor conjunto independiente, va a ser maximal, porque no le podemos agregar otra arista si le agregásemos una arista y siguiese siendo independiente, entonces en verdad no era el mayor conjunto independiente. Entonces, cualquier conjunto independiente maximal, en particular, el mayor conjunto independiente, que es lo que nosotros queremos aproximar, va a cumplir esta condición de acá. O sea, yo tengo mi conjunto independiente cualquiera, generado con la parte A, y su tamaño va a ser mayor a la mitad del conjunto independiente más grande posible. ¿Ok? ¿Y qué significa eso? Significa que, bueno, aquí, siempre los ejercicios de aproximación terminan con una de estas dos fórmulas. Y es muy importante que no se confundan y no pongan la fórmula que no es, ¿ya? Porque son muy parecidas. Una es para problemas de maximización, la otra es para problemas de minimización. S sub A es la solución aproximada que ofrecen ustedes y S sub opt es la solución óptima. ¿Ok? En este caso, E' va a ser nuestra solución aproximada. Bueno, más bien el tamaño de E'. La cantidad de aristas que tiene E' va a ser nuestra solución aproximada. Y E2' va a ser, como es el mayor conjunto independiente, es la solución óptima. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros estamos intentando maximizar la cantidad de aristas que podemos agregar en el conjunto y que siga siendo independiente. Entonces es un problema de maximización, por lo que tenemos que ocupar esta fórmula de acá. Entonces, ¿qué ocurre? Ponemos arriba la solución óptima, que es E2'. Y abajo, la solución aproximada, que es E', o más bien el tamaño de E', la cantidad de aristas que tiene. Pero nosotros sabemos que E' en tamaño va a ser mayor o igual a esto de acá. Si es que está en el denominador, va a ser menor o igual si es que lo ponemos también en el denominador. Entonces queda E2' arriba y acá queda E2' dividido en 2. ¿Vale? Y esto se cancelan los tamaños de E2' aquí y acá y nos queda que esto es menor o igual a 2. Entonces, efectivamente, nuestro problema es una 2 aproximación, o sea, nuestro algoritmo, que genera un conjunto independiente máximo cualquiera, es una 2 aproximación del problema real. ¿Ok? Dime. En este caso, entonces estamos buscando el que tenga el conjunto independiente maximal, que tenga mayor cantidad de aristas. Claro, sí. Ese es el problema original. Y acá en este caso, eh, el que obtenemos del algoritmo de la parte A vendría a ser el aproximado. Sí, porque estamos generando cualquier algoritmo, o sea, cualquier conjunto independiente maximal, probablemente no sea el más grande, pero aunque no sea el más grande, aunque sea cualquiera, sí o sí va a tener por lo menos la mitad de las aristas que tiene la respuesta más grande, la mejor respuesta posible al fin. ¿Ya? Entonces, sí o sí, vamos a tener para esta respuesta por lo menos la mitad de las aristas de la respuesta más grande. Y de la parte B, entonces concluimos que hay uno que tiene mayor cantidad de aristas que todo. Claro, sí. Esto se cumple para cualquier par de conjuntos independientes maximales. En particular se cumple si es que este conjunto independiente maximal, E2', fuese el más grande posible. Entonces, por eso yo digo la cantidad de aristas que tiene el conjunto más grande posible, digamos que es el tamaño de E2',
y la cantidad de aristas que tiene nuestra solución aproximada, que es un conjunto independiente cualquiera, mientras sea maximal, es el tamaño de E'. Vale. Ahora sí, estamos listos con la P1. Y vamos entonces con la pregunta 2. Entonces, para mejorar los tiempos de inserción en un B-tree, se propone un esquema donde solo hay entre K medios y K hijos para K igual a raíz de B, en vez del típico K igual B. Los otros D menos raíz de B lugares del bloque se usan para almacenar desordenadamente los elementos insertados que aún no se han enviado a los hijos correspondientes. Es decir, al insertar un elemento, simplemente se agrega a la raíz del árbol, lo que es gratis porque mantendremos la raíz en memoria principal. Cuando la raíz rebalsa, todos los elementos se reparten entre los K hijos correspondientes, pagando a lo más un IO por cada hijo. Si alguno de estos hijos rebalsa, sin embargo, se repite el proceso entre sus hijos y así sucesivamente. Si una hoja rebalsa, se trata como en los B-trees normales. Para buscar y borrar, se hace como siempre, comparando además la clave con todas las que se encuentran almacenadas en cada nodo del camino. Entonces, yo voy a tener un B-tree y normalmente en el B-tree tenemos B espacios, ¿ya? Y cada uno de esos almacena, bueno, no es que almacene directamente, pero vamos a tener del orden de B espacios y cada uno de estos va a representar un hijo. Entonces, yo voy a decir, aquí tengo un hijo, aquí tengo un hijo, aquí tengo otro hijo y otro hijo. Entonces, si es que mi tamaño de P fuese 5, tendríamos más o menos entre 5 medios y 5 hijos por cada nivel. Y entonces cada uno de estos hijos tendría su propio nodo, cada nodo corresponde a un bloque de memoria. Y ese bloque tendría también entre B medios y B hijos. ¿Ok? Ahora, lo que propone esta innovadora idea es solo ocupar hasta raíz de B hijos. Es decir, los primeros raíz de B espacios de mi nodo los ocuparé efectivamente para guardar hijos, lo mismo que un B-tree normal. Pero en los otros, están acá, son B menos raíz de B. Aquí yo no voy a guardar punteros a los hijos ni nada, sino que voy a guardar directamente elementos. Entonces aquí voy a guardar A, B, C en las otras posiciones. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace esto? Bueno, esto tiene una desventaja, que es que vamos a tener menos hijos por cada nodo, entonces nuestro árbol va a ser más profundo. Ahora lo que queremos saber es qué tanto más profundo va a ser, pero esa es una de las preguntas. Pero la ventaja que quizás podría tener es que yo eh, apenas entro a la raíz, ya es posible que encuentre el elemento que estaba buscando. Porque recuerden que como esto es de memoria externa, leer todo este bloque me cuesta una IO y después yo puedo revisar cada uno de estos elementos gratis, porque ya los tengo cargados en memoria. Entonces yo puedo revisar todos estos elementos, ver si es que está el que quiero, si es que está, listo. Resolví todo en una IO. Y si es que no está, bueno, en ese caso bajo alguno de los hijos y hago lo mismo. ¿Ya? Cuando uno tiene un B-tree normal, siempre vamos a tener que sí o sí bajar hasta el fondo del árbol para encontrar el elemento que efectivamente estamos buscando. Aquí puede que no sea el caso. Bueno, analicemos esta estructura. Primero, muestre que el tiempo de búsqueda sigue siendo orden del log B de n, IOs si se almacenan n elementos. ¿Esperaría que los IOs empeoren en la práctica?
puede ser útil recordar que el logaritmo base A de B es igual al logaritmo de B partido en el logaritmo de A. Ok, entonces, vamos. En un bitri normal hay, no es el del orden de B, hijos por nodo, y si es que cada nodo tiene B hijos, significa que en cada nivel nosotros estamos guardando B veces la cantidad de elementos. Y eso significa que la altura del árbol va a ser del orden del logaritmo base de, ¿ya? Porque yo voy a tener, claro, en el primer nivel solo tengo b espacios, en el segundo tengo b cuadrado, en el tercero b al cubo, y así sucesivamente hasta que en algún momento voy a tener b a la algo, y ese algo va a ser igual a n, que significa que en el último nivel voy a poder guardar todos los elementos. Entonces, ese justamente b a la algo tendría que ser el logaritmo base b de n para poder guardar los n elementos, si es que en cada nivel yo voy multiplicando por b la cantidad de espacios que tengo. Esto es el típico análisis que uno hace en el capítulo que se ve esto. Y como yo cada vez que bajo en un nivel hago una IO para llegar al fondo del árbol y encontrar el elemento que estoy buscando, voy a hacer orden del log base p de n, IOs por book. Entonces, eso es en un bitri normal. Ahora, en este nuevo bitri, la explicación es prácticamente la misma. Solo que ahora, en vez de tener orden de b hijos por nodo, vamos a tener raíz de b hijos por nodo. Y eso va a hacer que la altura, en vez de ser del logaritmo de b de n, va a ser el logaritmo base raíz de b de n. Y en el peor caso, aquí, bueno, les dije, es posible que nosotros encontremos el elemento en los primeros niveles, pero aquí nos están pidiendo el peor caso del tiempo de búsqueda, porque no nos dicen el caso promedio, nos dicen el tiempo de búsqueda. Entonces, para cualquier búsqueda que yo hago, tiene que ser orden de lo que sea. Entonces, en el peor caso, yo igual voy a tener que bajar hasta las hojas. Entonces, el peor caso de búsqueda va a seguir siendo tener que recorrer la altura completa del árbol. Y esto va a ser, en este caso, log base raíz de b de n. Eso en el peor caso. ¿Ok? Ahora, nosotros llegamos a este número sencillo. El problema es que nos piden demostrar que el tiempo de búsqueda sigue siendo log base b de n. O sea que tenemos que demostrar que este log base raíz de b de n también es del orden de log base b de n normal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a trabajar con este valor de acá. Log base raíz de b de n, podemos ocupar el hint que nos dicen en la pregunta. Es lo mismo que el log de n dividido en el log de raíz de b. ¿Ya? Y recordemos que raíz de b es lo mismo que b elevado a un medio y que si yo tengo algo elevado a otra cosa dentro de un logaritmo, puedo sacar ese elevado fuera del logaritmo multiplicando. Estas son cosas que siempre es recomendable tener en el resumen si creen que se les va a poder olvidar, porque a veces salen cosas de logaritmos y no sé si los profes les vayan a dar este tipo de propiedad. Entonces, esto vamos a tener que el logaritmo de raíz de b de n va a ser lo mismo que el logaritmo de n dividido en el logaritmo de b y dividido por este un medio extra de acá. Esto va a ser lo mismo que dos veces logaritmo de n y el logaritmo de b
Y un logaritmo dividido en otro logaritmo, como ya vimos acá arriba, es lo mismo que decir logaritmo base b. Entonces ahí demostramos que el logaritmo base raíz de b de n en verdad es el doble que el logaritmo base b de n. Entonces, esto sigue siendo el orden del log base b de n. ¿Ya? Entonces ahí demostramos que el tiempo de búsqueda sigue siendo del mismo orden. Ahora, ¿esperaríamos que los IOs empeoren en la práctica? Bueno, en la realidad, obviamente en términos asintóticos es lo mismo, pero en la práctica, el logaritmo base raíz de b de n es el doble que el logaritmo base b de n. Entonces, aquí yo hacía una cantidad de, bajaba a cierta cantidad de niveles. En este lado, yo voy a esperar bajar el doble de niveles, porque el logaritmo base raíz de b es el doble que el logaritmo base b normal. Entonces, en la práctica, uno podría decir que esperaríamos que empeoren las IOs en el peor caso, porque en el peor caso estaríamos bajando el doble de niveles que en el B-tree normal. Ahora también uno puede hacer ciertos argumentos de que en algunos casos este árbol es mejor, porque ¿qué pasa si es que el elemento está al principio? Bueno, si es que el elemento está al principio, yo lo voy a encontrar apenas entra a la raíz, o apenas pase al siguiente nivel, quizás. En el B-tree normal, sí o sí hay que bajar hasta las hojas para encontrar el elemento. Entonces, en algunos casos puede que sea mejor este nuevo B-tree, pero en el peor caso, la búsqueda puede tomar hasta el doble de tiempo comparado con un B-tree normal. ¿Vale? Eso. Entonces, esa fue la parte A. Y ahora vamos a la parte B que dice, muestre que el tiempo de inserción amortizado es 1 partido en raíz de B por log base B de n. Okay. Ya. Entonces, ¿qué haría yo en este caso para calcular el costo amortizado de un elemento? Bueno, primero pensemos en cómo trabaja un elemento al final, qué costos puede incurrir un elemento desde el momento en el que lo insertamos al árbol hasta el momento en el que hayamos hecho todas las operaciones, como todas las demás inserciones. Entonces, todo elemento va a partir, quizás puedo ocupar ese mismo dibujo, ahora que pienso. No, mejor tenerlo más. Ya. Todo elemento, recordemos que tenemos una cierta cantidad de hijos y aquí tenemos una cierta cantidad de espacios libres. Entonces, todo elemento inicialmente va a ser insertado en la raíz. ¿Ok? Insertamos en la raíz y recordemos que la raíz está guardada en memoria principal, así que eso no nos cuesta nada en términos de IOs. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando se llena este buffer, podríamos llamar, que tenemos acá? Bueno, lo que ocurre es que todos estos elementos los vamos a repartir en los hijos correspondientes. ¿Ok? Entonces, cuando se llena la raíz, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nosotros vamos a repartir estos hijos, o sea, estos elementos, en los hijos correspondientes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer
vamos a leer los órdenes de raíz de hijos que tiene el nodo, y esto nos va a tomar orden de raíz de hijos, porque recordemos que cada nodo de esta estructura es un bloque en memoria. Entonces, si tenemos raíz de hijos, vamos a hacer raíz de hijos. En este caso, raíz de lecturas en particular. Entonces, después vamos a... no sé cuál es la palabra exacta. Da lo mismo. Vamos a insertar los elementos de la raíz en cada hijo. Y esto nos sale gratis. ¿Por qué? Porque todo está en memoria. Nosotros ya tenemos la raíz en memoria y cada uno de los hijos ya los leímos. Entonces, asignar, como pasar este elemento, si es que va acá, este elemento aquí, al lugar al que vayan, eso nos va a salir todo gratis. ¿Ya? Porque ya está todo leído al final. Dime. Pero podemos asumir que están todos en memoria en ese mismo instante. O todos Sí, los hijos B están en memoria. sí, sí podemos asumir eso. O sea, claro, si es que tu memoria fuese excesivamente restrictiva, podría ser que no entraran, pero en verdad estamos hablando de que tenemos un bloque en la raíz en memoria y después tenemos otros raíz de B bloques. Va a ser un tamaño bastante pequeño, en verdad. eh, como incluso, no sé, B cuánto es, como 4096, por ejemplo. La raíz de B, mucho menor que eso, va a entrar en casi cualquier RAM como normal. No, no me preocuparía de ese tipo de restricción. A no ser que obviamente te expliciten que existe esa restricción, tú siempre puedes asumir que más o menos la cantidad de RAM que tienes te permite guardar una cantidad razonable de bloques, obviamente no toda la estructura. Consulta. Y si fuese así el caso de que es restrictivo, porque he visto algunos ejercicios donde como que restringen la memoria, Ujú. como independientemente igual sería constante porque se leería una vez, haría el proceso y pasaría al siguiente hijo. Claro, o sea, tú harías, si es que tu memoria, la cantidad de memoria que tienes es menor que en raíz de B, como raíz de B, bueno, en verdad sería B por raíz de B, porque cada bloque es de tamaño B. Si fuese menor que eso, ahí esto no lo puedes hacer, porque no te entran en memoria. Pero si es que tu memoria te permite hacer esto una vez, tú puedes hacer esto la cantidad de veces que quieras, porque lo haces una vez, borras toda esa información y pasas al hijo siguiente. Ok. Eso. Ya. Entonces, vamos a insertar los elementos de la raíz al hijo que corresponda y después vamos a reescribir los hijos con los elementos insertados. Y esto, de reescribir los hijos, nuevamente nos va a tomar orden de raíz de B. Y particular, orden de raíz de B, escrituras en este caso. Ya. Todo esto que hicimos tiene un costo del orden de raíz de B, ios. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Tenemos P menos raíz de B, que es la cantidad de elementos que puede guardar nuestra raíz. ¿Ya? B menos raíz de B elementos bajan un nivel. ¿Ya? Los elementos que estaban en la raíz, los P menos raíz de B elementos que estaban en la raíz, ahora están en un nivel inferior. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que el costo, si es que nosotros pagamos esta cantidad de IOs y bajan esta cantidad de elementos, ¿cuál es el costo amortizado por elemento para que baje un nivel? Bueno, va a ser la cantidad de elementos dividido en el costo total. No, al revés. Va a ser el costo total dividido en la cantidad de elementos, si no me equivoco. Quizás lo escribí mal acá. Sí, creo que lo escribí mal en la pauta, pero
este va a ser el... Si este es el costo que pagamos, raíz de b, y la cantidad de elementos que bajan un nivel es b menos raíz de b, entonces el costo por elemento va a ser el costo total dividido en la cantidad de elementos. ¿Vale? Y b menos raíz de b es más o menos del orden de b. Podemos pensarlo así. Y la raíz de b o sea, la raíz de b dividido en b nos va a dar 1 partido del orden de 1 partido en raíz de b. ¿Ya? Esta es la cantidad de IOs que estamos haciendo por elemento para que los elementos bajen un nivel. ¿Ya? Eso es para un nivel solamente. ¿Vale? Y en el peor caso, estos elementos van a bajar un nivel y después van a tener que bajar otro nivel cuando se llene ese nodo, y después van a tener que bajar otro nivel y otro nivel y otro nivel. Y en el peor caso, cada elemento va a tener que bajar todos los niveles. O sea, del orden de log raíz de b partido en n niveles, o bueno, si lo vemos en la cota asintótica más general, del orden del log base b de n niveles. ¿Ya? Entonces, si cada elemento paga esta cantidad de IOs para bajar un nivel, podemos concluir que si es que el elemento tiene que bajar todos los niveles, o sea, desde el principio, desde la raíz, hasta el último, entonces el costo total que va a pagar va a ser 1 partido en raíz de b, que es el costo por cada nivel, multiplicado por la cantidad de niveles, por el log base b de n, y este va a ser el costo total que va a pagar el elemento a lo largo de su vida. Esto ocurre cuando baja todos los niveles. ¿Ya? Entonces, importante, podemos recapitular acá. Nosotros estamos viendo cuánto es lo que paga un elemento. Primero estamos viendo la operación más grande, que tiene varios elementos, pero estas operaciones no se hacen con menos cantidad de elementos. Entonces, hay que analizar la operación que estamos haciendo con varios elementos y después dividir el costo total de la operación por la cantidad de elementos que se ven afectados. Y eso nos va a dar el costo amortizado por cada uno de los elementos. Pero hay que notar que esta operación solamente baja los elementos un nivel, desde la raíz al nivel que está debajo. Entonces, si es que nosotros quisiéramos ver el costo amortizado a lo largo de toda la vida del elemento, este elemento no solamente va a bajar un nivel, sino que en el peor caso puede bajar todos los niveles, desde arriba hasta las hojas. Entonces, ¿cuántos niveles tenemos? Orden de log b de n, y por ende, a lo largo de su vida, el elemento va a pagar, en el peor caso, costo amortizado, el costo que paga para bajar un nivel por la cantidad de nivel. ¿Okay? Ese sería el costo amortizado a lo largo de toda la vida del elemento. ¿Alguna consulta? No sé. Dime. Sí, sí. En la raíz de hijos que tiene. Sí, sí, acá. Estamos repartiendo todos los elementos de la raíz, son b menos raíz de b, los estamos repartiendo entre los raíz de b hijos. Sí. Esta es la cantidad, porque nosotros estamos haciendo esta cantidad de IOs y esta es la cantidad de elementos que se ven afectados, que bajan un nivel. Entonces, que son todos los elementos que estaban originalmente en la raíz, los b menos raíz de b. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el costo por elemento? Va a ser el costo total de la operación dividido en la cantidad de elementos.
Y esto se puede igualar a, porque b menos raíz de b es más o menos del orden de b. Este raíz de b es de menor orden, así que se puede quitar. Y te queda raíz de b dividido en b, y raíz de b partido en b es lo mismo que 1 partido en raíz de b. Entonces, esa sería la cantidad de ios que hacemos por elemento para bajar un nivel, para bajar desde la raíz al nivel que está justo abajo. Y en el peor caso, un elemento va a poder hacer ese mismo proceso para bajar de la raíz al primer nivel y después del primer nivel al segundo y del segundo al tercero y así hasta llegar a las hojas. Entonces, si cada elemento paga esta cantidad de IOs en costo amortizado para bajar un nivel, en el peor caso va a tener que bajar, va a tener que hacer esa operación la cantidad de niveles que hay, log base BDN. Y ahí llegamos al costo amortizado total para un elemento a lo largo de toda su vida. Bien. ¿A qué se refiere cuando Cuando la hoja rebalsa, ¿dónde lo dice, perdón? Ahí está. Sí. Eh, sí, eso es lo que ocurre en los B-trees normales que, claro, rebalsa una hoja, no tenemos un nivel más abajo, entonces lo que hacemos es dividir esa hoja en dos y subir hacia arriba de vuelta. Que claro, eso también nos puede dar cierto costo, pero el costo va a ser como lo mismo que bajamos, quizás vamos a tener que subirlo, pero el costo va a ser proporcional al final, sería el doble, ¿no? y consulta? Cuando yo en ese mismo caso Ujú. tengo el rebate se va a hacer con los 5 elementos, Eh, sí, sí, sería con con los... los 4 y guardar uno. eh, ¿verdad? Creo que da lo mismo, ¿no? No sé, no creo que haya una diferencia en cuanto a costo. O sea, claramente va a haber alguna diferencia, pero no se debería notar en el costo como en términos asintóticos. No sé exactamente cuál sería la implementación. Yo creo que se dejaría vacía la raíz. Como que o quizás en el momento en que insertamos el cuarto, ahí ya dice como esto está rebalsando y preventivamente los bajo todos. No sé cómo, eso yo creo que ya son temas más de implementación. No deberían ser importantes para este tipo de análisis. Estuviéramos repartiendo todo el ¿Cómo? sería como que estamos repartiendo para todos. Sí. Bueno, todos estos elementos, para bajar todos los elementos pagamos un cierto costo, entonces el costo amortizado va a ser el costo total dividido en la cantidad de elementos. Exacto. Ya, vamos con la última pregunta, ojalá alcancemos, que también es de aproximado. Vamos a volver a esto de acá. Ya. Suponga que dispone de n objetos, cada uno de ellos de tamaño t sub i, con 0 menor a t sub i menor a 1. O sea, cada objeto tiene un peso y ese peso está entre 0 y 1. Y suponga también que dispone de cajas de tamaño unitario. Cada caja tiene capacidad para un tamaño 1. Cada caja puede contener un número arbitrario de objetos, siempre que su capacidad no sea excedida. Es decir, la suma de los tamaños de los objetos que contiene la caja no puede exceder 1. Se desea encontrar el mínimo número de cajas necesarias para poder guardar los n objetos. Incluso la versión de decisión de este problema es NP completo. Se propone entonces el siguiente algoritmo para decidir cómo repartir los objetos en las cajas, que no necesariamente retorna la respuesta óptima. Vamos a tener en principio 0 cajas utilizadas. Y para cada elemento vamos a intentar poner el objeto en la primera caja en la que quepa. O sea, este es un algoritmo avaro, no sé cómo se dice. Avaro. Eh, y si no cabe en ninguna caja, vamos a crear una caja nueva y agregar el elemento ahí. Entonces, por ejemplo, bueno, partimos sin caja, yo quiero agregar un elemento, no hay espacio. Entonces voy a crear una caja y voy a guardar mi elemento ahí. Después agrego un segundo elemento, digamos que este elemento es más chiquitito, así que entra en la primera caja. Quiero agregar un tercer elemento, pero no entra acá. Entonces voy a crear
una nueva caja y guardo el elemento. Quiero agregar un elemento que es muy grande, no entra en ninguna de las dos cajas. Entonces creo una tercera caja y el elemento queda guardado ahí. ¿Ok? Y así vamos, seguimos hasta que eventualmente podamos meter todos los objetos en la cantidad de cajas que sean necesarias. Sea t la suma de todos los t sub i, o sea, el peso total que queremos guardar, y suponga por simplicidad que t es mayor que 1, es decir, no caben todos los elementos en una sola caja, muestre primero que el número óptimo de cajas necesarias es al menos techo de t. Ok, entonces, vamos con la primera parte. Queremos demostrar que por lo menos necesitamos techo de t cajas, entonces vamos a suponer lo contrario. Supongamos que tenemos techo de t menos 1 cajas. O sea, tenemos una cantidad menor que techo de t. Entonces, si tenemos esta cantidad de cajas, el peso máximo que podemos guardar es techo de t menos 1, porque cada una de estas cajas tiene una capacidad máxima de tamaño, o sea, tiene una capacidad de tamaño 1. Entonces, si tenemos esta cantidad de cajas, ese es el peso máximo que podemos guardar. Y esto es menor que t. Siempre el techo de t va a ser como, no sé, si tenemos 5.5 va a ser 6, pero si le restamos 1 va a ser 5, que es menor que el 5.5 que teníamos originalmente. Si t fuese 6, el techo de t es 6, y techo de t menos 1 sería entonces 5, que también es menor que el t que teníamos originalmente. Entonces siempre esta cantidad de acá va a ser menor que el tamaño total o el peso total de los elementos que queremos guardar. Entonces es imposible que nosotros podamos guardar un peso total t si la cantidad máxima de peso que podemos guardar es menor. Entonces sigue que es imposible guardar. Es imposible guardar un peso total t si tenemos techo de t-1 que es menor a t, cajas. Por lo que sí o sí vamos a necesitar por lo menos techo de t cajas para resolver el problema. Esa es como una cota inferior a la cantidad mínima de cajas que podemos utilizar para resolver el problema. Eso es la primera parte. Vamos ahora con la parte B. Muestre que al utilizar el algoritmo propuesto, a lo más hay una caja que esté ocupada en menos que la mitad de su capacidad. Ok. Nuevamente, si queremos demostrar que algo siempre se cumple, una buena manera de hacerlo es asumir que no se cumple y ver qué pasa. Entonces, supongamos que existen X e Y cajas que guardan un peso menor a un medio. ¿Ya? Cada una de estas cajas guarda un peso menor a un medio. ¿Qué ocurre si se cumple esto? Bueno, podemos dibujarlo aquí. Supongamos que yo tengo dos cajas, X e Y, que guardan un peso menor que un medio. Si el peso de cada una es menor a un medio, el peso total, la suma de estas dos cajas va a tener un peso menor que 1. ¿Eso qué significa?
significa que los elementos de estas dos cajas podrían entrar solo en una caja, porque el peso total que tienen es menor que 1, el tamaño de la caja. Entonces, si es que uno tiene dos cajas que podrían en verdad haber sido solo una, ¿cómo es esto posible? Bueno, la verdad es que no es posible. Porque si nosotros revisamos el algoritmo, lo que el algoritmo va haciendo es, va viendo caja por caja, si entra el objeto en cada una de las cajas, y si es que no entra en ninguna, ahí crea una caja nueva. En este caso, imaginemos que yo agregué el elemento que está en X primero, y yo todavía no he agregado el elemento que está en Y. Si yo no lo he agregado, el algoritmo va a ir viendo caja por caja, y al llegar a la caja X, se va a dar cuenta de que puede agregar este elemento acá, porque el peso total entre ambos es menor que 1. ¿Ya? Entonces, puede agregar el elemento aquí y nunca hubiese creado esta caja el algoritmo. Entonces, escribamos esto. Supongamos que tenemos estas dos cajas que guardan un peso menor que 1 medio. Entonces, voy a escribir acá arriba mejor porque se le haga. Si Y se creó después que X, no, mejor lo voy a escribir de otra forma. Si cada una de estas cajas guarda un peso menor a 1 medio, significa que ambas cajas guardan un peso menor que 1. Y esto implica que no necesitamos de las cajas. Nuestro algoritmo, como es avaro o avaro, no hubiera creado la segunda caja si hubiera podido. ¿Ya? Es justamente lo que les decía. Si es que nosotros tenemos dos cajas que en total guardan un peso menor que 1, nuestro algoritmo avaro no hubiera creado la segunda caja, porque hubiese visto que todos los elementos entraban en la primera. Entonces, no hubiera creado, voy a quitar esto. No hubiera creado la segunda caja y no hubiera creado la segunda caja y hubiera guardado todos los elementos en la primera caja. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que solo puede haber una caja con peso estrictamente menor que 1 medio. Nuestro algoritmo no va a permitir simplemente que se creen dos cajas que tengan peso menor que 1 medio. Si es que se diesen las condiciones para crear esta caja, una segunda caja con peso menor que 1 medio, el algoritmo no lo haría porque simplemente agregaría esos elementos a la caja que ya existe y que tiene un peso menor a 1 medio, y el peso total de ambas cajas sería menor que 1, por lo que podría crear esa caja perfectamente y podría existir sin ningún tipo de problema. ¿Okay? Entonces, con esto podemos ver que es imposible que nuestro algoritmo, como está diseñado, pueda crear dos cajas con peso menor que 1 medio. A lo más vamos a tener una de ellas. ¿Okay? Y ahora
vamos a la parte C, que dice, muestre que si el algoritmo propuesto ocupa C cajas, entonces T es mayor o igual a C medios. Note que esto sería trivial por B si no fuera por la última caja. Claro, si todas las cajas, bueno, voy a escribirlo. Entonces, si todas las cajas, esto no es lo que nos están pidiendo, pero es para ver lo que nos dicen en la pregunta, que dicen que sería trivial por B si no fuera por la última caja. O sea, nos están hablando de que hay una caja que va a tener menos que la mitad y todas las otras van a tener más de la mitad, por lo que vimos en la parte B. Si todas las cajas tuvieran peso mayor a un medio, entonces, ¿qué pasaría? Pasaría que tendríamos C cajas, ¿ya? Eh, entonces, tendríamos que el peso total de todos los elementos es T, ¿verdad? Y este T está dividido así. Mi pauta está mejor que lo que se me ocurre acá. Mejor voy a hacer esto. Ya. El peso total T va a ser la suma desde I igual 1 hasta C. Pongamos de C sub I, ¿ya? C sub I va a ser, porque T sub I, sí, T sub I es el peso de cada elemento. Digamos que C pequeño sub I es el peso que tiene cada caja, ¿ya? Y claro, si estamos guardando todos los elementos en cajas, el peso total va a ser igual a la suma de los pesos que están en todas las cajas, ¿ya? Y yo estoy diciendo que si todas las cajas tuviesen peso mayor a un medio, entonces esto es mayor que eso. Porque cada uno de estas cajas tiene un peso mayor que un medio. Entonces la suma de todos estos elementos va a ser mayor que toda la suma de un medio, ¿ya? ¿Y cuántas cajas tengo yo? Tengo C cajas. Cada una con un peso mayor o igual a un medio, o mayor estrictamente a un medio. Entonces ahí se cumpliría lo que me piden en el enunciado, ¿ya? Que T es mayor que C partido en 2. Pero sabemos que hay una caja que no cumple la condición. Hay una caja que tiene un peso menor que un medio. Entonces, ¿qué podemos hacer para tratar con esa caja? Voy a hacer aquí un ejemplo. Supongamos que estas son nuestras cajas, ¿ya? Tenemos, tenemos tres cajas que están llenas a más de la mitad de la capacidad y una caja que está llena a menos de la mitad. No podemos hacer este argumento, porque este argumento requiere que todas las cajas tengan peso mayor que un medio, y nosotros sabemos que puede haber a lo más una caja que tenga un peso menor que un medio. ¿Ok? Pero, ¿qué podemos decir? Bueno, este es un argumento similar al de la parte anterior. Existe una caja que tiene un peso epsilon, que es esta caja de acá, que tiene un peso menor que un medio. Sabemos que puede existir a lo más una, así que supongamos que existe esta caja de acá, ¿vale? ¿Qué es lo que yo quiero decir? Nosotros al crear esta caja, ¿ya? Necesariamente, cuando nosotros
insertamos este elemento acá, este elemento no podría haber entrado en ninguna de las cajas anteriores. Porque si hubiese podido entrar en alguna de las cajas anteriores, nuestro algoritmo lo hubiese puesto ahí. Es el mismo argumento que hicimos en la parte anterior. Cuando teníamos dos cajas con capacidad menor que un medio, eso no puede ocurrir. Entonces, para que nuestro algoritmo haya creado esta caja nueva con el peso epsilon, significa que todas estas cajas que vienen antes no permitían que entrase el peso epsilon acá. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir que todas las demás cajas guardan un peso mayor a 1 menos epsilon. ¿Ya? Porque si no, epsilon hubiera entrado en otra caja y no hubiera no, a la caja actual. ¿Ya? Eso. Todas las demás cajas guardan un peso que es mayor a 1 menos epsilon. Porque si es que hubiese alguna caja que guardase un peso menor a 1 menos epsilon, entonces esa caja más epsilon te daría un peso inferior a 1. Entonces nosotros podríamos haber guardado el contenido de esas dos cajas en una sola. Y nuestro algoritmo efectivamente hubiese hecho esto. Si es que yo hubiese tenido aquí un espacio menor, si es que estos dos hubiesen sumado 1, al momento de yo, o sea, menos que 1, al momento de yo insertar este elemento, aquí no entra, pero aquí sí, lo hubiese insertado ahí y no hubiese creado hasta acá. Entonces, todas las demás cajas tienen que tener un peso guardado que es mayor que 1 menos epsilon. ¿Vale? ¿Y qué significa esto? Tenemos. Aquí vamos a hacer una decisión interesante. Vamos a agarrar cualquiera de las otras cajas, ¿ya? Y vamos a decir que tenemos una caja con peso mayor que 1 menos epsilon, una caja con peso epsilon, y yo sé, esta caja con peso epsilon es la única que tiene un peso menor a un medio. Entonces, todas las demás cajas tienen un peso mayor que un medio. Aquí yo tengo una caja, dos cajas, y las otras C menos dos cajas van a tener peso mayor que un medio. ¿Vale? ¿Qué estoy diciendo yo aquí? Aquí tengo dos, en total tengo C cajas. Dos de ellas están acá. Una que tiene un peso mayor a 1 menos epsilon y una que tiene un peso epsilon. Que, spoiler, estas dos las voy a combinar para hacer un peso mayor que 1. Y si yo tengo C cajas en total y aquí estoy considerando dos de ellas, las otras C menos dos cajas, yo sé que van a tener un peso mayor que un medio. Porque la única caja que tiene un peso menor a un medio está aquí arriba, con un peso epsilon. Entonces todas las demás tienen un peso mayor que un medio. En particular esta de aquí también, pero la estoy dejando aparte para poder combinarla con la caja que tiene un peso epsilon. ¿Ya? Eso vamos a hacer justamente ahora. Entonces, en total, yo voy a tener T, y T va a ser la suma de todos estos pesos, ¿verdad? Estos dos suman 1 menos epsilon más epsilon. O sea, es mayor que 1 lo que yo tengo acá. Esto es mayor que 1, ¿verdad? Si sumo estos dos. 1 menos epsilon más epsilon, 1. ¿Vale?
Y esto de aquí, si yo tengo C menos 2 cajas con peso mayor a 1/2, esto va a ser mayor que C menos 2 medios. Que es lo mismo que decir C medios menos 1. ¿Vale? Entonces T va a ser igual, el peso total que guardamos va a ser el peso que tenemos en todas las cajas, va a ser igual a la suma de estos dos. O sea, va a ser mayor que 1 más C medios menos 1, y eso es mayor que C medios. ¿Ya? Esto es un poquito de magia. Aquí la verdad no les tengo ninguna explicación de por qué, como a alguien se le ocurriría esto, voy a ser sincero. Pero lo importante es que ustedes lo vieron aquí, y si es que llega a salir alguna cosa parecida en algún ejercicio, pueden ocupar esto como inspiración. ¿Ya? Eso. Esa es la parte más difícil de este ejercicio, después el resto que creo que alcanzo. 3 minutos. Vale. El resto es simplemente concluir. Será acá, cortito. Entonces, la solución óptima, acá nos piden concluir que esto efectivamente es una o dos aproximación. ¿Ya? Entonces tenemos que ver cuál es la solución que nosotros tenemos y la solución óptima. La solución óptima, por la parte A, que no sé si, aquí está. La parte A, sí o sí, vamos a tener por lo menos techo de T cajas. ¿Ya? Entonces nuestra solución, la cantidad menor de cajas que podemos tener, sí o sí va a ser por lo menos techo de T. Y techo de T va a ser mayor o igual a T en particular. ¿Ya? Y nuestra solución aproximada va a ser C, pero nosotros por el enunciado dijimos que C va a ser menor que 2 veces T. ¿Ya? Acá concluimos que T es mayor que C medios, entonces pasamos el 2 multiplicando, C es menor que 2 veces T. ¿Ok? Y teniendo esas dos cosas, podemos ocupar, en este caso, nuestra fórmula de minimización, porque este problema queremos la menor cantidad de cajas posibles, S sub A partido en S sub O. Esto va a ser menor o igual que 2T partido en T, y eso es igual a 2. Entonces ahí queda que el problema es, o sea, el algoritmo es efectivamente una 2 aproximación. ¿Vale? Si es que hay alguna duda, estamos ya en la hora y creo que van a ocupar esta sala como el tiro. Por lo menos eso salía en el horario. Así que pueden hacérmela aquí. Eso, mucho éxito en el examen y nos vemos el lunes los que estén. Gabriel va a ser el otro auxiliar con más ejercicio.